quiero hablar de una persona que se acercaba siempre a la casa de Dios, pero no podía cantar, no podía adorar. Amén. Sí, Señor. Tome su asiento. Amén. Mientras usted busca ahí en el libro de Hechos, capítulo 3, quiero decirle que la historia de esta iglesia aún se está escribiendo. Amén. Sí, sí. Estamos celebrando 59 años en este lugar, desde el día 12 de octubre de 1962. Y tal vez si pudiéramos pedirle a los hermanos que contaran algún testimonio, cada uno de ustedes tendría una historia para contar. Quiero también aprovechar este momento antes de entrar de lleno al mensaje. Ayer también los exploradores del Rey celebraron su aniversario. 25 años. 25 años impactando, sirviendo en esta comunidad. A niños, jóvenes y adolescentes. Y fue muy emocionante participar ayer en esa actividad. Recordar que cuando la palabra de Dios viene, cuando niño, se queda ahí para siempre. Nuestra iglesia lleva 25 años trabajando y desde este lugar quiero agradecer a mis hermanos que han hecho esa gran labor, desde los que comenzaron hasta los que hoy día están. No se cansen de hacer el bien, porque dice la Escritura que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y si el Señor te está llamando a ti a trabajar, asume esa labor. Amén. Vamos a leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 3. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: un día a las 3 de la tarde, la hora de la oración, Pedro y Juan subieron al área del templo. En ese lugar del templo había una puerta llamada La Hermosa. Todos los días un paralítico de nacimiento era llevado hasta allí para que les pidiera limosna a los que entraban al área del templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan, mirándolo a los ojos, y Pedro le dijo: míranos. Entonces el hombre lo miró atentamente, esperando recibir algo de ello. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Padre, en este día, Señor, celebramos el aniversario de nuestro templo. Señor, cuántos paralíticos, cuántos impedidos, Señor, han llegado hasta este lugar y tú les has levantado. Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque aún lo haces. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La historia no termina ahí, porque este cojo de nacimiento dice que luego que Pedro le dice esas palabras, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa. Estamos celebrando el aniversario del templo. Y esta es una historia de templo. Gente que se acerca a los templos. Siempre aclaro esto. Este es el templo. Porque siempre escuchamos, vamos a ir a la iglesia. ¿Sí o no? Pero nosotros somos la iglesia. El templo es la estructura. La iglesia somos los que hemos recibido en nuestro corazón al Señor. Los que venimos a este lugar a adorar, a cantar, a exaltar su nombre. Esa es la iglesia. Y este hombre que dice, la versión que yo leí dice que era paralítico. Pero otras versiones dicen que era cojo, que era lisiado, que era inválido. El tema es que no se podía poner en pie con sus propias fuerzas. Y era llevado todos los días al templo a pedir limosna. No sé si ustedes saben,
Pero en ese tiempo el templo era una obra arquitectónica espectacular. Si el templo de Salomón era un templo hermoso, el templo de Herodes fue un templo casi 20 veces más grande. Y uno se pregunta, esto está documentado en la historia, todas las obras arquitectónicas que hizo Herodes. Construyó un puerto, construyó ciudades. ¿Y por qué? Porque él no era descendiente de David. Él fue un rey impuesto por los romanos. Por lo tanto, él quería congraciarse con el pueblo y le construyó este templo que duró más o menos su construcción 80 años. Pero en menos de 7 años fue destruido y quemado. Pero la iglesia del Señor continúa hasta hoy. Hay una gran diferencia entre lo que es el templo y la iglesia. Este hombre era traído a pedir limosna, ¿cierto? Y Pedro y Juan, dice que ellos no iban al templo a buscar sanar a alguien o a orar por alguien. Ellos iban al templo porque había una actividad en ese horario que era el tiempo de la oración. Eran las 3 de la tarde. Ellos no tenían dinero, porque nosotros sabemos, ¿cierto? Porque lo que leemos, Jesús dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza. Los apóstoles, los discípulos de Jesús no tenían dinero, eran gente humilde. Por lo tanto, cuando Pedro y Juan le dicen al cojo que no tengo plata ni oro, es cierto. No es que ellos tuvieran dinero y no quisieron darlo. Ellos no tenían dinero. La pregunta que yo me hice al principio, ¿cuál era la necesidad de este hombre cojo? La verdadera necesidad. Porque lo que él hacía era pedir limosna. Pero de ninguna manera la limosna iba a ayudarle a sanar de su problema. Eso no iba a terminar con su problema. Y aquí yo me hice varias preguntas. ¿Por qué nosotros a veces transformamos las necesidades como en algo de dinero? ¿Por qué todo lo traducimos a dinero? Y esta es una historia antigua, ¿cierto? Porque ya desde la antigüedad, ¿qué hacía la gente? ¿Cierto? Yo tenía una gallina y necesitaba leche, la cambiaba por leche. Otro tenía cierto carne y lo cambiaba por trigo. Y lo que existía antes era el trueque, ¿sí o no? Pero de algún momento los pueblos, las naciones cambiaron y construyeron este tema que es el dinero, que sirve hoy día para intercambiar bienes. El dinero es un medio, no es un fin. Pero hay gente que lo vuelve un fin. El dinero sirve, ¿cierto?, en la medida que sirve para intercambiar bienes. Y ahí yo me puse a pensar, y yo recuerdo cuando era niño, de una familia bien pobre, yo le preguntaba a mi mamá o a mi papá, ¿por qué entonces, si el dinero servía para cambiar los bienes, por qué no entonces imprimíamos billetes o hacíamos monedas? ¿O por qué el Estado no hace billetes? ¿Lo ha pensado usted? O sea, si el tema es tener dinero, ¿cierto? Y el Estado que haga billetes, ¿qué pasaría? Los bienes que nosotros compramos son producto de un trabajo. Todo lo que existe es que alguien lo fabricó. Por lo tanto, si tuviéramos todo dinero y compráramos todo lo que quisiéramos, se acabarían los bienes. Nos quedaríamos con el dinero y el dinero perdería su valor. Eso es lo que hace el Banco Central. No sé si usted ha escuchado hoy día, sobre todo con este tema de la nueva Constitución, la idea del Banco Central, que nadie lo manipule, que sea autónomo, que no dependa de un gobierno. Porque los gobiernos, a veces los estados se le acaba la plata y empiezan a imprimir billetes y le entregan a la gente, pero eso hace que los bienes se acaben. ¿Qué más pasa cuando se da dinero? Y lo dijo mi hermana, no todos, es cierto, son algunos, dejan de trabajar porque a algunos les es suficiente con poco. Y eso produce lo que hemos escuchado todos estos días, ¿cierto? Todo este mes, que le dicen la inflación. Que hay mucho dinero, pero no hay productos. Y usted lo ve hoy día, no sé, alguien quiere cambiar el auto y le dicen, no, este próximo año llega auto. ¿Y por qué hay inflación? No solo
porque hay pocos bienes, es porque venimos saliendo de una pandemia donde casi todo el mundo se detuvo. Los horarios se detuvieron, las cargas de un lado a otro, y hoy día el mundo recién está saliendo de esto. Esperamos en el Señor que sigamos así. Entonces, ¿por qué la gente lo único que le interesa es el dinero? Hay una canción, ¿cierto?, de ahí de los 80, todos quieren dinero. Pero ¿sabe que le echan unos se tiran la pelota? Le dicen, no, es que los empresarios quieren dinero, los privados quieren dinero. O sea, los políticos no quieren plata. Ellos viven, ¿cierto? Entonces los empresarios le dicen a ellos que viven de los impuestos que pagamos todos nosotros. Si ese dinero que maneja el Estado es la plata que usted trabaja, la plata que usted da de impuestos. ¿Cuál es la solución que proponen? Aumentar los impuestos. El Estado vive de los impuestos. Pero ¿qué pasa si la gente deja de trabajar? Hay menos impuestos, hay menos dinero. En Argentina, el Estado se gastó toda la plata de la AFP. Y no hay plata para jubilación. Algunos países como Venezuela imprimen billetes. Y la gente tiene tanto, uno dice tanto, ¿cierto? Pero no hay bienes. Ese es el tema del dinero. Hay muchos que creen que el dinero va a solucionar todo, que el dinero le va a hacer feliz. Pero claramente el dinero no compra todo. A pesar de eso, algunos se conforman con eso. Dicen, no importa, pero deme la plata igual, ¿cierto? El dinero puede que nos dé para comprar una casa, pero no un hogar. Puede que nos sirva para comprar libros, pero no el conocimiento. Podemos comprar mucha medicina, pero no el sueño. La cama, pero no el sueño. La medicina, pero no la salud. La diversión, pero no la felicidad. El dinero puede hacer que la gente se apegue a ti y tengas mucha gente cercana ahí que está, pero no son verdaderos amigos. El dinero no compra la verdadera amistad. Pero ¿sabe? El dinero no es un problema. Yo miro en la Escritura y veo hombres de Dios que fueron ricos, como Salomón, como David, como los reyes, porque Dios les dio en abundancia. Y también veo hombres que, es cierto, vivieron una vida más austera, como los profetas, como Juan el Bautista. Lo importante no es cuánto Dios te da. Lo importante no es cuánto quieres tener. Lo importante es que cumplamos el plan y el propósito con que Dios nos ha llamado. Amén. Aprendíamos hace 2 semanas en Educación Cristiana, un viernes, que no es más rico el que tiene más, sino el que se conforma con menos, el que vive con menos. A veces, mire, ¿se acuerdan del hombre que sembraba y guardaba en graneros? Y guardó en graneros, llenó su granero. Y después dijo, ¿y qué hago ahora? Bueno, llenamos otro granero. ¿Y qué hago ahora? Llenemos otro granero. Y dice que no sabía que ese día tenía que partir. Ese día vino Dios por su alma. Y todo lo que acumuló, ¿de qué le sirvió? Debemos trabajar para vivir. Hermano, el trabajo no es un castigo. El trabajo no es un castigo, amén. El trabajo es una bendición. La Escritura dice que el que no trabaja, no coma. Trabaja, dijo Pablo, para que tengas que compartir con los demás. Trabaja, el trabajo es una bendición. El problema es cuando vivimos para trabajar y nos olvidamos de las cosas esenciales. Esta semana estábamos, ¿cierto?, recordando el aniversario del estallido social, donde se plantearon muchas necesidades. Yo le doy gracias a Dios porque dice que en 30 años la pobreza extrema en Chile disminuyó. Obviamente, hoy día con la pandemia, con todas las cosas que están pasando, es un fantasma que vuelve a aparecer. ¿Cuáles eran las demandas? Educación, salud, pensiones, igualdad. ¿Cuál es la solución? Una nueva constitución que recaude más impuestos, que la plata de la AFP
se vaya al Estado, finalmente la traducción de todo esto que queremos se traduce en dinero. Y yo le pregunto a ustedes, ¿esa es la solución? ¿No será que estamos viviendo un problema y una crisis moral? ¿No será que ricos y pobres hoy día ignoramos los principios que Dios dispuso? ¿Será que no entendemos que Dios dijo que hay que amar a Dios y al prójimo? La iglesia no debe olvidar que está puesta aquí para ser luz y sal. Es la iglesia la que tiene que luchar por la justicia social. Hay algunos que han tomado esta bandera y la han hecho suya. Nosotros que trabajamos con personas, nos damos cuenta que las principales necesidades hoy son enfermedades, abandono, soledad. ¿Sí o no? Gente que ha perdido el trabajo, que no puede mantener una familia. Pero claramente son cosas que podemos nosotros como iglesia ayudar. La iglesia no tiene la capacidad, ¿cierto?, económica. Si quisiéramos ayudar a todo el mundo económicamente, ¿lo podríamos hacer? No tenemos esa capacidad, pero tenemos, como me dijo mi hermano Luis, tenemos un Dios que es dueño de la plata y del oro. Tenemos un Dios que es rico en misericordia, un Dios que nos da abundantemente, más de lo que le pedimos. Porque Él quiere mostrarse a este mundo. Él quiere que la iglesia sea la luz y la sal, que la iglesia impacte esta sociedad. ¿Cuál es el problema? Yo no sé si usted ha escuchado la palabra asistencialismo. ¿Alguien la ha escuchado? Que levante la mano. Asistencialismo. Es el ejemplo clásico. Dice, yo le doy un pescado a alguien que tiene hambre. Al otro día va a tener hambre, tengo que volver a darle un pescado. Al otro día va a volver a tener hambre, tengo que volver a darle un pescado. ¿Cuál es la solución? Enseñarle a pescar. Lamentablemente, para los políticos, ellos les interesa que lo que funcione sea el asistencialismo. Porque si yo doy bonos, si yo doy cosas, la gente va a tener que depender de mí. Y me van a dar su voto. Eso es lo que lamentablemente muchos políticos trabajan para que darle ayuda a las personas, pero la idea no es que la persona salga de ese círculo. La idea es que la persona siempre dependa del Estado. Tampoco las personas deben depender de la iglesia. Porque el Señor nos llamó a la libertad. ¿Cuánto cantamos? A la libertad. Somos libres para adorar al Señor. La iglesia hoy día se ve enfrentada entre dos polos. Porque a veces también muchas iglesias, no sé si usted ha visto iglesias, que dicen, mira, la gente no busca a Dios. La gente, ¿cierto?, vive con sus principios. ¿Por qué vamos a ayudar a gente que no cree en Dios? Y hay iglesias que se encierran en cuatro paredes, ¿cierto?, y se olvidan de las necesidades que tienen las personas. Por otro lado, hay algunos que piensan que es solo ayudar y que no importa que la sociedad no cambie, se conforman con la sociedad. Pero no fuimos llamados a eso, a ninguna de las dos. Fuimos llamados por el Señor a ser la luz y la sal en medio de este mundo. La iglesia no puede convertirse en un mero observador de lo que está pasando. A veces queremos llevar el evangelismo sin preocupación social. ¿Sabe lo que es eso? Si yo hablo de Dios y no ayudo, eso es hipocresía. Pero si yo ayudo y no hablo de Dios, eso no es cristianismo. A veces somos curiosos. Dios quiere que tengamos compasión. ¿Se acuerdan de un ciego que estaba sentado y los discípulos van y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres para que quedara ciego? Eso es curiosidad. A veces nosotros también, a ver, ¿por qué está así, hermano? A ver, ¿por qué? ¿Qué le pasó? En vez de tener compasión. Porque Jesús tiene compasión. Jesús dice, no importa quién pecó. No importa por qué está así.
Lo que importa es que las obras de Dios se van a manifestar en él. Eso es lo importante. Mientras yo esté aquí, dice Jesús, mientras la luz esté aquí, yo soy la luz del mundo. La iglesia es la luz para esta sociedad. Dios quiere que estas obras sean manifiestas. Hay mucha necesidad. Pero estas necesidades no solo afectan a los no creyentes. A veces también afectan nuestras vidas. Pero nosotros confiamos que el Señor puede sacarnos. Recuerdo haciendo historia cuando uno empieza a ver fotos, muchos hermanos que también perdieron el foco. Algunos que hicieron emprendimientos muy buenos. ¿Y qué pasó después? Se perdieron. No los vimos más. Porque erramos. Nosotros dependemos del Señor. Nosotros tenemos a nuestro Dios proveedor. No debemos olvidarnos nunca que todo lo bueno, que todo lo perfecto viene de Dios. Amén. A veces pensamos que depende de nuestro esfuerzo. Es cierto, hay veces que vamos a tener que trabajar fuerte. Hay veces que vamos a tener que trabajar duro. Hay veces que cuando uno, sobre todo cuando estudia, tiene que trasnocharse, ¿sí o no? Pero eso no puede ser una constante. El Señor es nuestro proveedor. Volviendo al hombre cojo. En la Edad Media, cuando la iglesia acaparó bienes, un monje dijo que la iglesia ya no podía decirle al cojo que no tenía plata ni oro. La iglesia estaba bañada en oro. Y alguien le replicó, pero tampoco pueden decirle al cojo, levántate y anda. Porque cuando la iglesia se enfoca mucho en algo, a veces pierde lo otro. Y aquí no se trata, hermano, porque alguno podría decir, el hermano Luis está hablando en no dar ayuda monetaria. Aquí no se trata ni de lo uno ni de lo otro. No es que solo los que vengan vamos a orar por ellos. No es que solo los que vengan les vamos a dar ayuda. No. Pedro y Juan dijeron, lo que tengo, te doy. ¿Qué es lo que tenemos? Porque Dios ha bendecido nuestra vida. No solo nos ha dado bienes, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado la posibilidad de extender la mano. No estoy hablando, hermano, que el dinero es malo. Tal vez Dios te puede dar mucho dinero, pero no te enamores del dinero. Es el amor al dinero el culpable de todos los problemas que tenemos en esta sociedad. Con el tema del 10% salieron los papitos corazón, ¿cierto? Todos esos papitos que se olvidaron de sus hijos y que no le proveían, ¿cierto?, lo monetario. Pero ¿sabe? Hay algunos que sí le proveen lo monetario, pero se olvidan que ese hijo no solo necesita dinero, necesita tiempo, necesita cuidado, necesita apoyo, necesita guía. ¿Se acuerdan de los chicos que hablaban de los abuelitos? Decía, yo quiero una pensión digna para mi abuelito. Y yo le decía a mi esposa, ¿cuántos de ellos tienen a su abuelito votado? Es cierto, los abuelitos necesitan una pensión digna, pero también necesitan ser valorados, necesitan ser escuchados, necesitan ser visitados, necesitan sentirse parte de la familia. Y eso no se compra con dinero. Hay hartas cosas que se pueden hacer sin dinero. Yo pensaba, y hace hartos años mandé como idea. Yo decía, porque la jubilación no depende tanto del dinero. Depende que a lo mejor si yo cumplo 65 pueda ir a un hospital y me atiendan gratis. Que yo no lleve nada. Que vaya a un lugar de entretención y pueda entrar gratis. Que la locomoción me sea gratis. ¿Por qué tiene que ser que me tienen que dar el dinero? ¿Por qué todo lo transformamos a dinero? Siendo que se pueden hacer muchas cosas. El cojo tenía un problema. Y pensaba que podía mantenerse de esa manera, pidiendo limosna. Él no sabía que nuestro Dios es un Dios grande, que es un Dios poderoso. Buscar solo el dinero es conformarse con limosna, hermano. Si tú estás buscando solo dinero, te estás conformando con una limosna. A veces le pedimos algo a Dios. ¿Cuántas veces usted ha pedido algo a Dios?
pero Dios le da otra cosa. Porque Dios sabe lo que usted necesita. Porque Dios sabe lo que a usted le va a hacer bien. A veces le pedimos a Dios y le pedimos mal. Como dice ahí, para nuestros deleites, ¿cierto? Porque no sabemos. Tenemos que aprender a pedir a Dios. Así como Pedro llamó a este hombre incapacitado, Dios llama hoy día a todos los necesitados. Al igual que el cojo, tal vez usted lleva ¿cuántos años pidiendo por algo? Pero Dios, ese día fue un día especial para ese hombre. Fue un día especial. Pedro y Juan dice que lo miraron a los ojos y le dijeron: míranos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Este templo, así como todos los lugares donde se alaba al Señor, representa la presencia de Dios. Para los judíos el templo era fundamental. Allí ellos presentaban sus sacrificios para que Dios los perdonara. Ahí ellos adoraban a Dios. Ahí ellos se acercaban a orar. Ahí estaba la presencia de Dios. No poder entrar al templo era terrible. Este cojo no podía. Estaba a la puerta del templo. Pero ese día fue distinto. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te dio el Señor a ti? Ahora que abrimos los templos, van a llegar personas esperando recibir algo. ¿Cuánta gente mira la iglesia, mira el templo y piensa y en su corazón dice: aquí puedo tener una respuesta, aquí hay una salida? Lo que tengas, úsalo para esparcir el evangelio. Es Dios el dueño de todo lo que te dio. ¿Sabe cuál es mi sueño? Que todos esos que llegan, que todas las visitas que se acerquen a este lugar, así como el cojo, puedan cruzar la puerta y puedan entrar saltando y alabando al Señor. Así como usted y yo lo hicimos un día cuando entramos por esa puerta, cuando el Señor nos libró de esas cosas que nos tienen ahí atrapados, que no nos dejan movernos. Jesús, cuando inició su ministerio, dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Jesús le dijo al paralítico, ¿se acuerdan ese que llevaron por el techo? Le dijo: a ti te digo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. A la niña, a la hija de Jairo le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Al hombre de la mano seca le dijo: levántate, ponte en medio, extiende tu mano. Ahora Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, toman la mano del paralítico y repiten esta frase: en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué tenemos para dar? ¿Qué le vamos a dar a la gente? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Solo ayuda monetaria? ¿Solo oraciones? Dios es rico y da más abundante de lo que le pedimos. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Tienes problema con tus hijos? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con tu jefe? ¿Se va a solucionar con dinero? Así como Pedro y Juan le dijeron al cojo: yo te digo, en nombre de Jesús, ponte en pie, ponte en pie, levántate y anda. Si hay un problema, una dificultad, deja de pedirle otras cosas al Señor, pídele lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitas. Voy a invitar a la iglesia a ponerse de pie. Y ahí, al que me está mirando a través de esta transmisión, levanta tu mano. El Señor quiere que te levantes y que camines, que te levantes. Dios tiene mucho para darnos. La historia de esta iglesia se está construyendo. Hay algo que te ha robado la paz, hay algo que te ha robado la vida, hay algo que no te deja dormir. En este día, levanta tu mano y dile al Señor: levántame. Padre, en nombre de Jesús, Señor, tú conoces todos los corazones. Señor, hay muchos que están en este lugar, Señor, y han tenido que salir de su país, Señor. No porque quisieron,
Señor, yo te pido en nombre de Jesús que en este lugar se levanten y anden, Señor. Señor, hay algunos que están luchando con enfermedades. Señor, en nombre de Jesús yo te pido, Dios, que se levanten, Señor, y anden. Señor, tu palabra dice que tú nos das mucho más abundante de lo que pedimos, Señor. Señor, nos conformamos a veces con migajas. Señor, nos conformamos con una limosna, pero tú quieres darnos mucho más que eso. Padre, en nombre de Jesús, Señor, que podamos levantar nuestra mano. Que tú puedas sujetar nuestra mano, Señor, y levantarnos. Queremos, Señor, servirte libremente. Señor, llévate en este día todo obstáculo. Señor, todo lo que no es tuyo, en nombre de Jesús, Señor. Señor, todo lo que tú has dado a nuestras vidas. Señor, todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Señor, de gracia hemos recibido. Señor, de gracia debemos dar. Padre, en nombre de Jesús. Señor, comienza, Señor, a trabajar en nuestras vidas. Venimos saliendo, Señor, de una pandemia. Padre, que esto no retroceda. En nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú soñaste. La iglesia por la que tú diste tu vida, Padre. Señor, bendice el templo Shalom. En nombre de Jesús. Amén. Levántate, hermano, y anda. Esta fue la transmisión de la Iglesia de Dios, Templo Shalom. Gracias por estar con nosotros y le invitamos a unirse a nuestras diferentes plataformas. Tengan todos una bendecida semana.